En esta unidad del seguro de hogar lo que vamos a ver finalmente va a ser las ideas principales de cobertura del seguro, todo aquello que podemos esperar del contrato de seguro de hogar y además las exclusiones generales que afectan principalmente tanto a cualquier compañía aseguradora como en general a cualquier cobertura. No ya tanto son exclusiones particulares de cada garantía como vimos en unidades anteriores, lógicamente con cada una de las coberturas había unas limitaciones o unas exclusiones específicas. En el seguro la idea fundamental es que no es un contrato de mantenimiento por el cual una aseguradora va a estar reparándonos o arreglándonos todos aquellos pequeños desperfectos que surjan en la vida cotidiana, sino aquello que accidentalmente, de una manera fortuita, accidental, espontáneamente y por supuesto sin ajeno a la voluntad del asegurado, se produzca en el inmueble asegurado. El terremoto también está cubierto, lógicamente no por la propia compañía aseguradora, sino como un hecho extraordinario, como sabéis, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, que es el organismo para el cual dentro de la prima de seguro se paga una tasa específica y alimentamos de fondos a este organismo para que cuando se produzcan daños de esta naturaleza tenga fondos suficientes para reparar los daños y para pagar a los afectados. Es evidente que el seguro debe estar bien hecho porque el Consorcio de Compensación de Seguros sigue las mismas reglas que el contrato. Por tanto, no solamente es necesario tener un seguro, sino que esté bien hecho porque o no está todo el continente o el contenido o falta alguna de las dos circunstancias, pues ya el consorcio no pagaría aquellos daños que correspondan a elementos no asegurados dentro del contrato. La idea fundamental es que muchas personas que están expuestas a riesgos comunes pues quieren pagar una prima de seguro con la idea de que solamente aquellos que resulten de verdad afectados por los daños que se produzcan a lo largo del año pues sean los que reciban la indemnización y por tanto es más ventajoso pues tener la tranquilidad de estar cubiertos y protegidos, no ser los afectados, pero la idea es un aspecto de solidaridad y de forma organizada que aquellas personas que sufren los daños haya un sistema organizado para paliar las consecuencias y para indemnizarlo adecuadamente. ¿Qué más podemos esperar del seguro? Lógicamente tiene limitaciones, no es un contrato de mantenimiento como decíamos al principio, pero sí tiene unas reglas y si se dan las circunstancias previstas en el contrato, hasta el límite que esté previsto en el propio contrato para esa garantía o en el conjunto, va a pagar los daños. Si no está bien hecho el seguro, es evidente que la compañía aseguradora va a poner la regla proporcional o la regla de equidad, es decir, si los capitales son insuficientes y se produce un infraseguro, se pagará proporcionalmente. Si se desarrollan actividades no declaradas y ajenas a la propia habitabilidad de la vivienda como vivienda, sino que se realiza alguna actividad comercial o industrial, requiere también otro contrato diferente y por tanto se podría aplicar la regla de equidad, que es buscar la proporcionalidad entre el coste que representaría con la correcta determinación de la actividad que se desarrolla y el precio pagado sobre el que se debería pagar sería la proporción que al final se aplicaría sobre el siniestro. Las circunstancias que se contemplen dentro del siniestro van a afectar de forma directa a lo que el seguro, dentro de las limitaciones, pueda considerar la aseguradora que no se han cumplido y por tanto no dé derecho a indemnización. Por tanto, hemos de tener correctamente bien asegurado, manteniendo bien el bien para que esté lo menos expuesto a los riesgos o que se puedan producir de la menor forma posible y por otro lado ser conscientes de que hay unas reglas que hemos de tener en cuenta a la hora de obtener la prestación. La idea fundamental es que aunque existan ayudas o ciertos beneficios complementarios al seguro de mantenimiento, no es lo que busca el seguro, no es un contrato de mantenimiento por el que se obtienen reparaciones continuas de la vivienda y por tanto las averías, desgaste, pérdida de valor de los bienes es el propio asegurado el que ha de reponerlos y ha de repararlos. Las exclusiones generales, que evidentemente son complementarias a las particulares de cada una de las garantías, por ejemplo el robo pues puede tener alguna exclusión si no se ha tenido en cuenta alguna medida de protección que se exigía a la hora de contratar el seguro y la había en el inicio cuando se contrató pero se dejó de tener en el tiempo, pues dejaría de tener cobertura. En el agua, por ejemplo, en las filtraciones, pues el no tener las tuberías en un adecuado estado de mantenimiento podría ser otra exclusión particular de los daños por agua. Y por tanto ahora vamos a centrarnos en lo que son las exclusiones generales, aquellas que pueden afectar tanto todos los contratos como de forma particular al seguro que podamos tener. En primer lugar, el dolo o culpa grave, en la cual el asegurado
pues provoque el siniestro. No ya tanto por un hecho negligente, un cigarrillo mal apagado, o un hecho accidental en la cocina por un descuido de que se provoque un incendio en toda la cocina, pero sí se observa de que ha habido una intencionalidad, de que el siniestro no ha surgido el incendio o la explosión espontáneamente por un hecho accidental o negligente, sino provocado. En este caso, el seguro no lo cubriría. La acción simple del calor, pues el dejar un objeto por un descuido cerca de un radiador o de una fuente de calor, ese daño sin que se provoque un incendio, pero que altera la composición de ese elemento que hemos dejado cerca, pues podría producir un daño importante al aparato, incluso estropearse completamente, pero por el simple hecho de la acción simple del calor, sin que haya un fuego, que haya un hecho explosivo, no daría lugar a indemnización tampoco. Defectos de los bienes, pues el deterioro simple por el paso del tiempo, el asentamiento de un edificio o una grieta derivada pues no ya tanto del asentamiento del terreno, sino de que se esté realizando una obra en un edificio colindante o una carretera cerca de una vivienda unifamiliar y que por ciertas tareas de esa ejecución de obra se produzca un daño, los defectos que sufran los bienes, pero no derivado de un hecho incluido en las coberturas del seguro y sino ajeno al mismo, debería responder quien ha causado el daño. De todas maneras, el propio seguro no lo cubriría porque serían por hechos no una explosión dentro del edificio, sino que sería un hecho explosivo ajeno a la propia vivienda. Se podría reclamar por defensa jurídica la reclamación de daños en determinados supuestos y según las limitaciones del propio seguro de responsabilidad civil y defensa jurídica los daños que por estas circunstancias se produjeran en el bien asegurado, pero si no es derivado de un hecho propio de dentro de la vivienda, pues no estaría cubierto. Los propios defectos que surjan los bienes o el deterioro con el paso del tiempo, pues no estaría cubierto, incluso los propios deterioros de la propia fabricación del producto. Debería responder el fabricante. En definitiva, son limitaciones que tiene el seguro. Lo que vamos a cubrir son todos los hechos accidentales que sufran los bienes dentro del uso de la vivienda y por algún hecho accidental dentro de la propia vivienda, no defectos o deterioros con el paso del tiempo. Perjuicios indirectos que sufra el asegurado tampoco están cubiertos, pues si por desgracia hemos programado unas vacaciones y el día anterior se produce un incendio en nuestra vivienda y derivado de todo lo que se origina con esta circunstancia, pues hemos de suspender el viaje y no recuperamos el dinero invertido, el seguro es un perjuicio indirecto que no va a estar cubierto por el seguro. Podremos reclamarlo, quizás si el origen del incendio pues no fue nuestro, sino que fue de un colindante, con un perjuicio a mayores, pensando de que el responsable nos lo indemnice, pero si además somos nosotros mismos que se ha producido accidentalmente el incendio en nuestra vivienda espontáneamente, pues el seguro cubre los daños directos y los perjuicios que ocasionemos a un tercero, pero no los perjuicios a nosotros mismos. Lugares ajenos al riesgo, si desplazamos nuestros bienes y los quitamos de nuestra unidad de vivienda y lo trasladamos a otro lugar diferente, en principio no están cubiertos. Si es posible que algunos seguros y hasta cierto límite se asegure temporalmente pues el traslado no definitivo, sino el traslado temporal, pues porque nos vamos de vacaciones y lo llevamos a una segunda vivienda, lo llevamos a una casa de alquiler, lo llevamos a un hotel, y si sufre en ese lugar algún riesgo de los que están cubiertos por el seguro, también tendríamos cobertura, pero lógicamente si el seguro lo contempla y hasta el límite y de no estar cubierto avisándolo previamente. Si lo avisásemos a la compañía aseguradora porque quisiéramos esta cobertura, podría a lo mejor incluirla si no la tuviera cubierta ya, pero pagando el suplemento correspondiente que corresponda al tiempo, al capital que desplazamos y al lugar donde lo vayamos a llevar. Otra circunstancia que no estaría cubierta en el seguro, salvo que específicamente se declare, se contrate y serían todo aquello que sean efectos comerciales, valores mobiliarios, billetes de lotería. Todo esto estaría excluido del seguro, salvo que expresamente lo tengamos incluido y pagado la sobreprima. Como idea general, es una exclusión habitual la exclusión de todo este tipo de bienes. Actos políticos y sociales de la guerra civil, alborotos populares, actos vandálicos
que no se cubren en principio, salvo alguna limitación derivada de actos vandálicos y algún hecho extraordinario que está cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros. Todo lo derivado de estas circunstancias graves no respondería ni el seguro ni el Consorcio de Compensación de Seguros, aunque alguna de estas circunstancias extraordinarias pues sí podría estar cubierta. La guerra civil, insurrección, alborotos populares son fenómenos ya de una naturaleza que se excede incluso a la propia riesgo extraordinario de un hecho puntual en una zona, sino que puede afectar a toda una nación y de una forma discriminada, con lo cual el seguro es una de las limitaciones que tiene. Efectos térmicos y de la reacción o transmutación, riesgos nucleares en general, estarían también excluidos. Por tanto, en principio no debe tener ninguna dificultad a aceptar esta exclusión, en tanto en cuanto estemos distantes de cualquier central nuclear. Podría ser un peligro si estamos cerca, efectivamente, dentro del radio de acción más cercano, próximo a una central nuclear. Si no siendo así, todas las viviendas que estén alejadas de todos estos lugares pues no tendrían ningún problema de cobertura del seguro. Lógicamente es una exclusión particular que sí debe ser valorada o revisada por aquellas situaciones de riesgo próximas a una central nuclear, pudiendo valorar si la aseguradora efectivamente podría cubrirlo. En definitiva, es un riesgo que debe tenerlo en cuenta también la propia central nuclear en cuanto a los daños a terceros que puedan provocar en el uso de la instalación y de los riesgos derivados de la propia central, lo que pueden ocasionar daños a terceros, con lo cual estos daños deberían estar cubiertos no ya tanto por el propio seguro, sino por la responsabilidad civil que la central nuclear debe tener cubierta. De alguna manera, por tanto, no es una situación preocupante tampoco para las personas, lógicamente con el riesgo que conlleva vivir cerca de una central nuclear, pero en aquellas situaciones próximas pues deberían saber o tener la, entre comillas, tranquilidad de que cualquier daño que sufriesen en la vivienda derivada de esa actividad sería la propia central la que debería responder. Lógicamente, para finalizar, pues todos aquellos riesgos que no estén contratados pues no van a dar cobertura en el seguro, y esto tiene una cierta importancia, aunque parece bastante de sentido común, porque en los condicionados generales de los contratos de seguro normalmente vienen explicadas todas las características de coberturas y limitaciones en general, y uno puede pensar de que todo aquello que está escrito en el condicionado también le afecta a él, pero si en el condicionado particular alguna de las coberturas no están explícitamente incluidas y no afecta a todo las garantías del seguro, pues es posible que alguna de las circunstancias que se contemplan en el condicionado como coberturas del seguro no las tengamos simplemente porque no la hemos contratado en el momento inicial. Por tanto, es necesario revisar no ya solo cuando contratamos el seguro aquello que contratamos y lo que dejamos de contratar, sino con el tiempo revisarlo, porque a lo mejor es posible que haya cosas nuevas que podamos incorporar o que haya garantías que en un momento dado no tuvimos en cuenta para aceptar la inclusión en el seguro, pero después nos puede interesar. Nada más, el seguro de hogar es muy amplio, pero yo creo que con lo que hemos visto nos puede dar una idea de la amplitud, de las características, de las coberturas más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar, sobre todo cuando vemos diferencias de coberturas y de precios en diferentes seguros, y aquellas exclusiones que de una forma particular, pero de una forma general a todos los seguros, son frecuentes en la aplicación y que por tanto, aunque sean entendibles de que se incluyan estas exclusiones, es importante saberlas porque son limitaciones del propio contrato. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y el seguimiento que nos estáis dando, y esperamos seguir contando con vosotros en los siguientes cursos que vamos a seguir a lo largo del año. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Hasta luego.